Miércoles de último Consejo de Ministros del año, del que ha dado cuenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un conclave marcado por el decreto Ómnibus, un real decreto ley con el que establecer y tratar de aliviar las presiones que existen sobre las familias, los hogares y las empresas como consecuencia de la subida de la inflación, que en realidad también aminora. El Gobierno, de momento, desoye los llamamientos de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo, diciéndoles a los ejecutivos nacionales que retiren los estímulos fiscales para que tengan un efecto práctico, entre otras cosas, las subidas de los tipos de interés. El gobierno desolla Frankfurt, desolla Bruselas y aprueba una rebaja para todos los abonos de transporte a 2024. Eso sí, va a subir el IVA de la luz y del gas al 10%. Durante el primer semestre se mantendrá la suspensión del IVA a los alimentos básicos o la limitación del 5% para pastas y aceites. Del impuesto a la banca, del impuesto a las energéticas, desavenencias entre Partido Socialista y Sumar. Decreto ómnibus, este del Gobierno, aprobado en el último Consejo de Ministros del ejercicio, que vamos a analizar con Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, desgranábamos los pilares de estas medidas aprobadas por el Gobierno, esa retirada de las rebajas del IVA, por lo tanto subirá al 10% para la electricidad o el gas. Eso sí, para los alimentos todavía se sigue actuando con los topes, la suspensión del IVA para los básicos o la limitación del 5%, como comentábamos, para pastas y aceites. ¿Están las cuentas españolas preparadas para mantener estímulos fiscales como estos? A ver, las cuentas españolas no están preparadas para absolutamente nada, porque si estuvieran preparadas, la realidad es que no tendríamos una deuda que está en máximos históricos y esta es de más de 1,5 billones de euros y subiendo. Y si contamos los pasivos de las administraciones públicas, nos vamos a 2 billones de euros, que prácticamente sería el equivalente a 100.000 euros por contribuyente. Con lo cual, las cuentas españolas no están para nada preparadas para absolutamente nada. Y menos para rebajar impuestos en aquellas cosas que arbitrariamente cree el gobierno le benefician a él, ¿no? Y subírselas a aquellas cosas que creen que menos le beneficia a él, ¿no? Con lo cual, el gobierno lo que va a hacer no es mirar por el ciudadano, sino mirar por sus intereses y intentará recortar donde más beneficio le produzca, porque eso es un votante, un mayor número de votantes que le va a dar mayor número de votos, e intentará poner impuestos allá donde cree que es más beneficioso arbitrariamente, ¿no? Ujú. Bueno, en cualquier caso, son medidas que, como comentaba antes, desoyen completamente los llamamientos de la Comisión Europea, a la que escuchábamos en la última revisión de otoño decir a los gobiernos que hicieran caso al Banco Central Europeo, retirar los estímulos fiscales para que el ciclo de endurecimiento monetario al que hemos asistido tenga algún sentido, o al menos un efecto real mucho más rápido de lo que lo está teniendo. Claro, porque al final, si tú subes los tipos de interés, pero por otro lado estimulas el déficit público, pues lo único que Claro. vas a conseguir un efecto neutro sobre la inflación, ¿no? Pero al final, un gobierno, un sistema socialista y sobre todo un gobierno social comunista como el que desgraciadamente tenemos la mala pata de tener en España, pues no puede vivir sin otra cosa que inflación. Así que da igual que Europa o Frankfurt te diga que tienes que reducir el déficit y por tanto eso es desinflacionario porque necesitas inflación para perpetuar el sistema socialista, que no es otra cosa que financiar sueños y promesas con cargo a pobreza futura, y esa pobreza futura es la inflación venidera que seguiremos viviendo, ¿no? Así que obvio que el PSOE tiene que desoír lo que desde Frankfurt le dicen para sujetar la inflación, porque el PSOE necesita la inflación para poder seguir transmitiendo esa falacia, ¿no? Y eso es lo que a Frankfurt le preocupa, pero bueno, a nadie en este país debería sorprenderle eso, ¿no? Ujú. Bueno, pero sí que puede preocupar que se incumplan las nuevas normas de estabilidad y crecimiento. El pacto entra en vigor el 1 de enero y con medidas como estas, deuda y déficit, precisamente no vamos por un buen camino. No, no, claro, pero es que por un buen camino llevamos sin ir muchísimos años. O sea, la cuestión es que volverán a sentarse, volverán a renegociar y elevarán el techo de gasto, como hicieron Ujú. hasta hace poco, y vuelta a empezar, ¿no? Y todos sabemos que España no puede funcionar. El déficit estructural va a continuar a seguir siendo el que es, ¿no? Si no más adelante. Pero vamos, lo importante es recalcar
lo que os acabo de decir, ¿no? Que tenemos una seguridad social que ha multiplicado por 4, por 5 prácticamente desde los 25.000 millones de euros hasta los 125.000 millones de euros en los últimos 4 o 5 años su deuda, y tenemos una deuda que está en máximos históricos con 1,5 billones, y si le añadimos los pasivos de las administraciones públicas se vaya a 2 billones, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea reducir el gasto público y reducir el déficit es las medidas que hay que hacer. Es decir, todo lo que sea fijarnos en lo que está haciendo el gobierno de Milei en Argentina es lo que tenemos que hacer en España, pero en España no estamos haciendo eso. En España estamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente quiere socialismo, porque el socialismo todavía no ha llegado a su punto álgido en el cual empobrece al 50 o 60% de la población, como pasó en Argentina, que eso pasará en España, y cuando pase en España, pues querremos liberalismo y propiedad privada. Pero claro, todavía no estamos en ese punto, ¿no? Estamos en el proceso de empobrecimiento, que es a donde vamos a terminar, ¿no? Ujú. En los impuestos a la banca, a las energéticas, de momento no hay acuerdo sobre el segundo, sí sobre el primero que se va a mantener, pero que grava una realidad para las entidades financieras o para las eléctricas que no es ni mucho menos sobre la que se empezó a imponer esta nueva figura fiscal de beneficios extraordinarios. Bueno, aparte de que eso del impuesto a la banca y el impuesto a la eléctrica está mal dicho, porque el impuesto no es a la banca o a la eléctrica. Eso es el nombre y eso es Sí. efectivamente el sujeto pasivo sobre el que recae, pero la realidad es que el impuesto se traslada al consumidor, porque cuando tú le Ujú. pones un impuesto a la banca lo que te hace es, cuando tú vas a pedirle un préstamo como deudor, la banca lo que te va a subir es un poquito el spread de tipos de interés para repercutirte ese impuesto que te ha puesto el gobierno. Y además es que es muy sensible. La sensibilidad que existe entre el impuesto al consumidor y con respecto a la banca es hipersensible. Es decir, la banca tiene y las eléctricas tienen muchísima capacidad para repercutir ese impuesto al consumidor, que es lo que va a pasar. Por tanto, dicho esto y aclarado, el impuesto del gobierno de Sánchez no es a la banca, el impuesto es otra vez al pobre consumidor, que ya está ahogado con la inflación, pero además hay que ahogarle más con otro tipo de impuestos. Dicho esto, pues yo creo que cualquier impuesto lo único que va a hacer es retroceder más la generación de riqueza, si cabe, en España, ¿no? Ujú. Momento en el que también se ha anunciado en la rueda de prensa de hoy el balance anual que ha hecho Sánchez ante periodistas en esa rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, una crisis de gobierno que, traducido al lenguaje, es que vamos a conocer este próximo viernes al nuevo nombre que va a ocupar la cartera de Economía después de que tenga que salir Nadia Calviño para ostentar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sea quien sea el nuevo líder de las carteras económicas del Ejecutivo, se vislumbra que pudiera ser el que era hasta hace nada el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante en un contexto en el que parece que la política está empañando una buena ruta económica? Bueno, el reto del gobierno no tiene nada que ver con el reto de lo que es correcto en la economía. Es decir, el reto del gobierno Claro. será, claro, el reto del gobierno será seguir ganando elecciones y seguir ganando votantes, y para eso lo que tendrá que hacer un gobierno o un ministro de Economía de un gobierno social comunista no es otra cosa que seguir regalando el dinero, es decir, seguir aumentando el gasto público, y el reto del gobierno, en mi opinión, va a ser cómo engaño yo a Frankfurt, cómo engaño yo a Bruselas, que me están pidiendo que reduzca la inflación y yo voy a seguir aumentando el gasto público para que el ignorante votante me siga votando, ¿no? Y ese es el gran reto que tiene el gobierno. Es, bueno, pues de alguna manera contentar a unos y contentar a otros sin que me vea cuáles son mis verdaderas intenciones, que no creo que se las trague ya mucha gente, ¿no? Pero ese es el verdadero reto. Ahora bien, el reto de España, ¿cuál sería futuro? Pues crecer económicamente, pero para crecer económicamente tienes que aplicar las medidas que está aplicando Milei en Argentina, no las que se está aplicando en España, que lo único que te van a llevar es al decrecimiento o a la pobreza, ¿no? Ujú. Por último, me gustaría tocar el tema de los alquileres porque escuchaba la rueda de prensa de Sánchez y decía, vamos a poner sobre la mesa nuevos alquileres asequibles, vamos a poner una política de vivienda eficaz que subsane los deterioros que tenemos actualmente. Pero la realidad es que 2023 ha sido un año en el que los alquileres han dejado de subir. En 2024 leía un artículo en la prensa esta misma mañana que vamos por el mismo camino. El gobierno lleva ya 5 años en la Moncloa. Quiero decir, tiempo ha tenido Sánchez para poner una política de vivienda que sea sostenible a largo plazo y que pueda dar respuesta a alguno de los retos que tenemos, y de momento no está funcionando lo que se ha hecho, si se ha hecho algo.
Pero ¿cómo va a funcionar si las medidas que imponen el gobierno son la de regulación de precios? Y la gente, el problema que tiene España es que no entiende que cuando la oferta es menor que la demanda, los precios crecen. Eso no es fascismo, eso es matemática pura. Entonces, claro, tú tienes que explicar que cuando los precios aumentan, se producen porque tienes que discriminar de alguna manera que haya más demanda que oferta. Es decir, si los precios aumentan por algo y tú fijas el precio, vas a seguir teniendo un exceso de demanda, que vas a tener que discriminar ya no vía precios, sino vía otra cosa que se inventará el gobierno arbitrariamente, pero el problema de demanda no lo vas a resolver, y eso es lo que ha pasado con el alquiler, que el problema de la demanda de alquiler, y es que todo el mundo quiere vivir en la misma zona, pues no se ha resuelto y por eso los precios suben. Así que es obvio que si estás tomando otro tipo de medidas que además desincentivan la oferta, porque el reducir o el fijar precios lo único que hace es que el oferente o el arrendador tiende a no arrendar su vivienda porque no le compensa el riesgo, pues entonces lo que haces es desabastecer el mercado, ¿no? Que es lo que está pasando con el mercado del alquiler. Y es que, señores, obras son amores que no buenas razones. Y eso es lo que pasa con el socialismo en cualquier sistema económico, en cualquier país, que acaba destrozando absolutamente todo, ¿no? Pues con esto nos quedamos y veremos hacia dónde vamos en el 24. Gustavo Martínez, como siempre un placer y feliz entrada en 2024. Muchísimas gracias y nada, feliz entrada a vosotros también. Un abrazo.